El titular de hoy es cómo los periodistas blancos han tratado a latinos y afroamericanos. Los periódicos que defendieron la supremacía y los derechos civiles allanaron el camino para el maltrato al declarar a los afroamericanos y mexicanos no seres humanos en su gran periodo de popularidad. Esto en una era cuando era común ver letreros en restaurantes que decían no permitimos negros, mexicanos y perros. Adoptaron el lenguaje que alguna vez se usó en las subastas de esclavos, refiriéndose a ellos en las noticias como el negro o a todos los latinos como Mexicans. Ellos representaban a los hombres negros y latinos como violadores congénitos, preparando el escenario para que fueran ahorcados, fusilados o quemados vivos en las plazas públicas del sur de los Estados Unidos. Y hoy en día, cuando escucho la boca de el expresidente Donald Trump usando los mismos términos que se usaban en esos días, hasta asusta creer que hoy en día se porta la gente de esa manera y que existe tanto odio hacia el hispano, el afroamericano, las minorías. Pero entonces esos periódicos entraron en sus encarnaciones más sangrientas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, incitando a episodios infernales de violencia durante las cuales las turbas blancas asesinaron a su antojo y en ocasiones destruyeron comunidades negras y mexicanas enteras. Los afroamericanos y latinos que huyeron de estos horrores sureños encontraron a la prensa blanca norteña solo un poquititito menos hostil. Periódicos yanquis que se felicitaban por oponerse al linchamiento en lo abstracto lo justificaban en la práctica al describir a las víctimas como naturalmente inclinadas hacia el crimen atroz. Bienvenidos al programa diario de lunes a viernes en Radio Labio Provocativa Inteligente con tu servidor Juan Andrés, el programa donde comparto las notas importantes del día de los periódicos, las revistas, redes sociales, radio y televisión de los Estados Unidos que más nos impactan como latinos. Me da mucho gusto estar contigo de regreso. Como escriben algunos historiadores de este periodo, la prensa norteña blanca consolidó el estereotipo del bárbaro negro y el flojo mexicano, que casi siempre lo ponían durmiendo con un sombrero grande mexicano recostado contra un cactus, con un burro al lado. Y esto era para dejar saber que no éramos personas normales, que éramos flojos, no éramos buenos trabajadores y no se podía confiar en nosotros. Al convertir al negro o el mexicano como sinónimo de crimen, flojos y criminales, los titulares incluían frases como rufianes, caníbales de color, disolutos, ladrones, flojos. Al tratar a los negros y los mexicanos menos que perros, la prensa popular blanca justificó el reinado del terror que desplegó el sur de los Estados Unidos mientras despojaba las memorias de los derechos que habían disfrutado brevemente durante un corto periodo inmediatamente posterior a la Guerra Civil. Desde principios de la década 2000, los periódicos históricamente blancos en Alabama, California, Florida, Kentucky, Mississippi, Missouri y Carolina del Norte se han disculpado con diversos grados de franqueza por el papel que desempeñaron durante ese periodo. Imagino que muchos de ustedes van a estar sorprendidos que California estaba en esa lista, pero California era excesivamente racista y muy blanca. Ha cambiado porque básicamente los hispanos han tomado el control del gobierno y han forzado los cambios necesarios para que se nos respeten hoy en día en California.
Cuando se leen de principio a fin estas declaraciones de confesión, atestiguan la cobertura de noticias descaradamente racista durante un periodo de más de un siglo que abarca las dos guerras mundiales, el movimiento por los derechos civiles, los disturbios urbanos de la década de 1960, la era de Vietnam y más allá. El Raleigh News y Observer en Carolina del Norte admitió haber diseñado un episodio histórico de terrorismo racial, el golpe supremacista blanco de 1898 que derrocó al gobierno de la ciudad de Wilmington. The Montgomery Advertiser en Alabama, una vez la voz de la Confederación, reconoce ser cómplice del terrorismo racial durante la década de 1950. El Lexington Herald Leader en Kentucky bien podría haber hablado en nombre de cientos de periódicos cuando confesó que había descuidado cubrir el movimiento de derechos civiles en un momento en que ese movimiento estaba cambiando el país para siempre. El Orlando Sentinel tocó un tema familiar de la lucha por la justicia racial cuando se arrepintió de apoyar el enjuiciamiento injusto de acusados negros, conocido como los 4 de Groveland, quienes fueron acusados de violación en 1949. El periódico se conocía como el Orlando Morning Sentinel cuando su cobertura sedienta de sangre incluyó una caricatura editorial de primera plana que mostraba 4 sillas eléctricas vacías y el título debajo de eso decía "Cita sin compromiso". Una editorial amenazante advirtió que los negros que eran inocentes podrían sufrir aún más si los abogados de derechos civiles buscaban liberarlos a base de tecnicismos legales. Imagínense poner un anuncio en un periódico amenazando a los abogados de derechos civiles que si liberaban estos 4 negros inocentes, les iba a ir peor si es que los liberan a base de tecnicismos legales. En otras palabras, sangre a todo costo. No les importa, queremos sangre a todo costo. El Los Angeles Times se disculpó por ser una institución profundamente arraigada en la supremacía blanca, y lo era. No tenía ni... Cuando yo primero llegué a California, en los 1950s, el Los Angeles Times no empleaba gente de color. Todo el personal del Los Angeles Times eran blancos. Y todo se reportaba del punto de vista blanco, aunque ya ellos estaban en camino a ser una minoría desde ese entonces. Durante la mayor parte de su historia, el Los Angeles Times admitió un récord que incluía indiferencia y abierta hostilidad hacia la población no blanca de la ciudad, que en su mayoría eran mexicanos. Y el Departamento de Policía de Los Ángeles era extremadamente racista. El jefe de la policía tenía una reputación horrible en las comunidades hispanas. El titular de hoy es cómo los periodistas blancos han tratado a los latinos y los afroamericanos a través de la historia reciente. No se te olvide suscribirte, darnos likes y, lo más importante, correr la voz de Radio Labio, que se encuentra en todos los 16 sitios que ves en la parte de abajo de esta pantalla. The Star excluyó incluso a los ciudadanos negros de Kansas de fama mundial, como el saxofonista Charlie Bird Parker, que no obtuvo un titular significativo en ese periódico, The Star, hasta su muerte en 1955, e incluso entonces su nombre estaba mal escrito y su edad estaba equivocada. Cuando una inundación devastó la ciudad en 1977, The Star y su periódico hermano
se enfocaron en negocios y suburbios, ignorando el hecho de que las aguas también habían inundado las casas de los residentes en áreas negras y latinas. Los periódicos mostraban más preocupación por las mascotas desaparecidas que por los ciudadanos latinos y negros cuyas vidas habían arrastrado en la inundación. Esto es en 1977. Increíble, digo, reciente. La prensa blanca, la cual muchos todavía ven a los principales medios de comunicación de los Estados Unidos como una parte de unos medios blancos y hostiles hacia las minorías, ahora son más discretos, lo hacen con tapado, usan palabras y códigos que se entienden entre ellos, pero todavía hay reporteros veteranos en esos periódicos que reportan las noticias de un punto de vista no incluso de toda la población, solamente apoyando la población blanca muy discretamente. El movimiento ilustra lo que la Comisión Asesora Nacional sobre Desórdenes Civiles del presidente Lyndon Johnson, también conocida como la Comisión Kerner, estaba hablando en 1968 cuando criticó a la prensa por escribir e informar desde el punto de vista blanco. Ida B. Wells, del feroz seminario de Memphis, conocida como The Free Speech, la libertad de expresión, era la más conocida de estas paladinas de la prensa negra. Sus investigaciones mostraron que las turbas linchaban regularmente a víctimas inocentes como parte de una táctica de terror que tenía la intención de mantener de rodillas a la comunidad negra y latina para que no votaran. Lo más importante, que no votaran. Su hallazgo más explosivo fue que los hombres negros acusados de violar a mujeres blancas a menudo tenían relaciones consensuales con ellas. Su editorial, clasificando la acusación común de violación como una mentira, transmitía más verdad de la que la aristocracia blanca podía soportar. El Daily Commercial, propiedad de blancos, pidió que se linchara el autor de este periódico negro. The Evening Scimitar supuso que el escritor editorial era hombre y pidió que lo ataran a una estaca en la intersección de las calles Main y Madison, marcando su frente con una plancha caliente y castrarlo con un par de tijeras de sastre. La señora Wells estaba afortunadamente fuera de la ciudad cuando una multitud destruyó la oficina del Free Speech y desapareció el periódico. The News and Observer reunió a la prensa blanca al equipar implacablemente los derechos de voto de los negros y los mexicanos con la corrupción, la lucha contra la blancura e inevitablemente la violación de mujeres blancas. Y es exactamente lo que Trump está haciendo. Está aprendiendo de lo que funcionó en el pasado y usándolo él como líder del Partido Republicano y expresidente de los Estados Unidos, acusándonos de violadores. ¿Qué es lo que hacía este periódico acusando a los negros y los mexicanos como violadores de mujeres blancas? Él ahora no dice mujer blanca, pero dice son violadores y todo el mundo sabe dentro del grupo de él a qué se refiere. Cuando habla de la corrupción, él habla de nosotros. También andan diciendo las radios, la televisión conservadora de los Estados Unidos y Donald Trump que nosotros queremos reemplazar al blanco en los Estados Unidos. Y lo que hacía este periódico en ese entonces es acusarnos que estábamos lanzando una lucha contra la blancura de los Estados Unidos. Ninguna diferencia. Las palabras se han revuelto, han revolcado el burro y nos están presentando lo mismo hoy en día que les fusionó en ese entonces para incitar violencia
y maldades contra los hispanos y los afroamericanos. El periódico publicó caricaturas editoriales infames como las que mostraron un pie gigante aplastando a un ciudadano blanco. Es muy parecido a lo que anda diciendo Donald Trump hoy en día. Que los mexicanos, se ha oído que han macheteado a mujeres y a niños centroamericanos, han macheteado a mujeres, a niños en pedacitos, y que si cruzan la frontera y los dejamos entrar, que van a hacer lo mismo a la raza blanca en este país. Esta campaña tóxica rindió frutos en la mañana del 10 de noviembre de 1898 de este periódico en ese entonces, cuando una multitud marchó a la ciudad y quemó las oficinas del Wilmington Daily Record. Los vigilantes recorrieron las calles disparando a algunos y exilando a otros fuera de la ciudad, como los blancos que aman a los negros incluidos los sacaron, y definitivamente los mexicanos perros. ¿Qué los ha hecho cambiar hoy en día? El movimiento tardado es que estas organizaciones necesitan todo tipo de lector para sobrevivir hoy en día. No hay suficientemente gente leyendo. La economía los ha forzado a ser más discretos. No han parado, pero más discreto, que si tú lees el periódico y no entiendes los dog whistles, los chiflidos de perro, las palabras que alarman a los blancos racistas en sus notas, tú lo lees y te estás tranquilo con la información y sigues comprando el periódico. Pero la gente que lo entiende, porque los periódicos son diseñados para ellos, son mensajes privados que ellos están entendiendo también. La única diferencia es que ellos están alborotando a este grupo para hacerte mal a ti. Y tú estás comprando el periódico creyendo que estás informándote, y todo lo que estás haciendo es dándole dinero para que te hagan daño. El desafío es que la brecha enorme entre los blancos y las minorías, los proveedores de noticias, están ansiosos por cerrar este periodo horrible de proceso racial que ha existido a través de las generaciones. Pero sigue el asalto hoy en día a través de las redes sociales, las noticias en cable y emisoras conservadoras de radio. No creas por un momento, latino, que lo del pasado ya no existe. El expresidente Trump ha despertado todo lo feo y lo racista que estaba temporalmente durmiente en este país. Hay que negarles el camino al poder permanentemente si queremos vivir en paz en este país. Y eso lo tenemos que hacer en las elecciones del 2022 y del 2024, que van a ser las elecciones más importantes de nuestras vidas. Escucharon el programa diario de lunes a viernes con tu servidor Juan Andrés en Radio Labio, Provocativa Inteligente, el programa donde comparto las notas importantes del día de radio, televisión, periódicos, revistas, redes sociales de los Estados Unidos que más nos impactan como latinos. Radio Labio es la voz de los hispanos en los Estados Unidos que se dedica a producir programas que ayudan a latinos a lograr igualdad y entender la situación económica, política y social. No se te olvide suscribirte, darnos likes y correr la voz de Radio Labio, que se escucha en todos los sitios web que aparecen en la parte de abajo de la pantalla. Gracias por ser parte de mi programa y nos vemos en el siguiente. Habla como es con Juan Andrés. Escucha el tema, no te dé pena. Pon atención y da tu opinión. ¿Qué esperas? Que no encueras tu mente. Haz tu presente, levanta tu voz. Hay que unirnos. Todos los cafés, ¿cómo lo ves? Solo si tú lo crees. Yo sí lo creo que es posible. No es imposible. En Cafés Unidos seremos invencibles.